Esta información que permanentemente está ocurriendo con, en algunos medios dicen el escándalo cripto, es la estafa cripto. La estafa. Escándalo es ponerle salsa golf al flan. Sí, Esto no es un escándalo, esto es una estafa. tal cual. Pero para saber qué consecuencias puede tener, estamos con el doctor Eduardo Barcesat, que es abogado y constitucionalista. ¿Cómo le va, doctor? Gabriel lo saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y gracias por atendernos. Bueno, doctor, yo recordé recién mientras iba el informativo que usted fue uno de los que llevó adelante, junto al ex juez Rosansky y otros tantos, el primer pedido de juicio político al presidente allá en mayo, junio, julio, por ahí. En abril del año Bueno, pasado. en abril, ahí está. Y el que hemos presentado en la noche del domingo es el número 5 Oh, y referido específicamente a este tema de la estafa financiera, de la que, bueno, se han hecho eco múltiples presentaciones penales, no solamente en la Argentina, sino también en otros países, porque como ha habido inversores situados en otros países, tienen, por supuesto, el derecho a radicar una investigación penal en su jurisdicción. Y esto es lo que ha llevado a que el FBI tome intervención por las rigurosas medidas que tienen en dicho país respecto de lo que es la publicidad engañosa. Bueno, dicho esto, diría que la maniobra es efectivamente estafatoria y esto tiene una explicación muy sencilla. Primero, si uno ve la publicidad que se hizo con el primer tuit del presidente Milei, en la parte de abajo ustedes van a ver la expresión contrato, que significa acto jurídico, por supuesto, un link que es para ingresar directamente para hacer el aporte que después supuestamente iba a ser llevado a radicar inversiones privadas en territorio de la nación argentina. Bueno, ese link se creó minutos antes de que el presidente lanzara este tuit con una red que tiene casi 4 millones de seguidores, y bastó el hecho de ponerlo en su tuit y que fuera a su vez reproducido por seguidores del gobierno. Me refiero fundamentalmente a Luis Espert y a Martín Menem, que por supuesto tomaron sin beneficio de inventario el tuit de Milei y lo lanzaron por sus respectivas redes, recabando la inversión. Bueno, al momento de abrirse, repito, minutos antes del tuit del presidente Milei, de abrirse a la oferta pública, el valor en ese momento del token era centavos de dólar. sí, 13 Bueno, centavos. en poco tiempo trepó a más de $5. Ahí ya había recibido una cuantiosa nómina de inversores. No tengo la precisión exacta de la cifra colectada, pero pareciera vertiginosa a estar por las coordenadas cartesianas que han exhibido la forma en que fue creciendo minuto a minuto la inversión, y también la abrupta caída cuando Milei retira y dice que no estaba muy interiorizado de lo que era esta inversión, etcétera. Pero lo cierto es que aquellos que sí conocían del tema y que conocían ciertamente a través de la información que recibieron de parte de la Argentina, retiraron sus aportes llevándose 5 por cada dólar o cada centavo de dólar invertido, y dejaron en cero nuevamente los fondos de esta maniobra netamente defraudatoria respecto de quienes de buena fe creyeron que el presidente, con su tan cacareado saber económico, los estaba invitando a una pingüe inversión. Bueno, fue pingüe
pero para un grupo de 10 que fueron los primeros en hacer los aportes, que sabían perfectamente que iba a trepar a una suma más que considerable para permitirles un beneficio económico en poco menos de unas horas. Bueno, y esto es lo que ocurrió prácticamente para los que de buena fe hicieron aportes creyendo que la palabra del presidente era una palabra autorizada, de seriedad, etcétera, y se llevaron el fiasco de que su contribución, bueno, fue absorbida por aquellos que sabían en qué momento debían retirar sus aportes con los beneficios colectados. Bueno, he escuchado muchas, no sé cómo calificarlas, pretendidas defensas de que acá no hay delito. Yo a ellos les invitaría primero a que repasen en un libro magnífico de Mario Bunge, un científico y filósofo argentino, el principio de causalidad en la ciencia moderna, el concepto de causa eficiente. ¿Y qué es lo que hizo obtener ese resultado tan pigüe? Bueno, la palabra escrita del presidente convocándolos a esta magnífica inversión para fondear inversiones privadas en territorio argentino con nuestras riquezas y recursos naturales, de manera que esa fue la causa eficiente de esa trepada tan vertiginosa y de tan escaso tiempo, y luego la caída más vertiginosa y todavía en menos tiempo de la retirada de los fondos de aquellos que estaban, como se dice, en la pomada o en el ajo de qué es lo que había que hacer. Bien, a ese principio de causalidad que rige en la ciencia de la naturaleza y la conducta humana en naturaleza, se le suma el principio de imputabilidad, que es del mundo del deber ser clásico del saber jurídico, que significa hasta dónde tenés que responder por cada cosa que causaste, según hayas obrado con negligencia, con culpa, culpa grave o dolo. Ahora, En doctor, este caso, lo interrumpo un segundo, porque hasta ahora todo indica que al presidente lo van a acusar, si quiere, desde el propio oficialismo, que no sabía del tema, que era ignorante en el tema y que lo estafaron. Entonces, ¿cómo sigue esto a partir de lo que usted está explicando? bueno, sigue mediante la comprobación de que tuvo varias reuniones con lo que sería el elenco de lanzamiento de este token financiero previo a ese lanzamiento y que, repito, hubo diferencia de 3 minutos entre la apertura de la oferta pública y el tweet de Milei aconsejando vivamente la inversión y favorecer a la Argentina al mismo tiempo de hacer un buen negocio privado totalmente incompatible con el ejercicio de la función pública. Y ahí es donde digo que la responsabilidad de este obrar es precisamente de quien, abusando de su posición, provocó el alza desmedida y a su vez se apartó una vez que ya los fondos más importantes habían sido retirados con un beneficio impensable para una operación de minutos o apenas alguna hora. Bien, esto me parece a mí que satisface la figura del dolo, que dice de la forma más sencilla, es representarse el daño que se va a causar y querer ese daño. Y se hizo, y el daño se produjo. Y en el derecho muchas veces decimos, y esta será una vez más, que cuando el resultado ha sido desastroso, todo aquello que fue en camino a ese resultado es también desastroso. No creo que pueda alegar ignorancia, que no sabía, que no los conocía, cuando ha tenido reuniones en Casa Rosada y en la Quinta de Olivos con los organizadores de esta maniobra, de la cual, repito, el presidente se acredita como parte. Y debe tener suma fehaciencia lo que estoy diciendo, si ya el FBI dispuso la investigación y realizar una serie de medidas para comprobar en el posteo informático esto que generó el descalabro y la estafa a miles de inversores que por supuesto van a participar de acciones de reclamo penales y resarcitorias y que
tienen todo el derecho de hacerlo. Y acá tengo que aclarar que cuidado con pensar de que el presidente intente desligar su responsabilidad económica con el patrimonio del erario público de la nación argentina. Acá los patrimonios comprometidos son los del presidente y los de todos los secuaces que intervinieron en la maniobra, y no así el patrimonio público del Estado-Nación, ¿no? Doctor Barcesat, es muy interesante todo lo que nos está explicando. Le pregunto, el presidente viaja a Estados Unidos, tiene denuncias allá a partir de hoy. ¿Él puede moverse tranquilamente, tiene inmunidad diplomática para hacerlo, o corre algún riesgo él o su comitiva? Entiendo por el modo y la jurisprudencia estadounidense que no hay ningún tipo de inmunidad en el caso. Es decir, desde el punto de vista de la investigación penal y de la reparación económica, es un visitante de Estados Unidos y no tiene ninguna cobertura legal como para decir, bueno, podrá pasar lo que pase, pero yo soy el presidente y por lo tanto soy una figura intangible desde el punto de vista de cualquier reclamo, sea penal, sea resarcitorio. Creo que esto es lo que va a operar, lo digo de buena fe, más allá de que probablemente los amigos del poder traten de darle una cobertura, pero si el FBI ha tomado intervención, me parece que sin ser un agorero, debemos decir que está en situación de riesgo, y esto desde luego en nada beneficia a la Argentina. Claro. Y dicho con algún rasgo de humor, creo que debe olvidarse un poco de su aspiración al Premio Nobel en Economía. De eso no tengo ninguna duda. Doctor Barcesat, gracias por atendernos. Hasta pronto. El doctor Eduardo Barcesat, bueno, poniendo... Y ojo, no descarta